Bueno, entonces vamos a dar inicio en un momentito, que creo que ya entra la última participante a la mesa. Esta mesa tiene por nombre Traducciones de la memoria comunitaria en la frontera estética de los museos ecuatorianos. Vamos a exponer primero a los participantes y vamos a tener 15 minutos para su exposición y después 5 minutos para preguntas que se puedan dar en el grupo. Entonces, bueno, vamos entonces a iniciar. Yo creo que vamos a esperar a María José, que es la última que falta. Y bueno, mientras les comento, lo que vamos a presentar aquí va a ser trabajos de proyectos que se están realizando y que desarrollan una dimensión de innovación y creativa con respecto a la mirada tradicional de los museos. En este sentido, cada expositor va a presentar diferentes niveles de análisis desde la sociología, desde las artes, desde la estética corporal y algunas otras. Bueno, entonces vamos, creo que a iniciar. Yo voy a ser la primera en participar. El tema de mi exposición es Estética Ritual Diaspórica, altares biográficos en la semiosfera metafórica afrofeminista. Voy a presentar mi exposición. Coméntenme si se ve. Ya, gracias. Bueno, permíteme un instante solo para decirle a María José que ya entre. Ya estoy. Ya. Entonces, mi proyecto tiene que ver con el trabajo que estoy desarrollando desde hace una década con un grupo de mujeres afroecuatorianas de la zona norte del Valle del Chota. Este trabajo comenzó a partir de la vinculación entre el arte comunitario y las políticas de género. En este sentido, una de las dimensiones de historicidad que se manejan es el trabajo con muñecas de trapo. Estas son desarrolladas a partir de una serie de reflexiones que se han hecho y de trabajo con archivos, como por ejemplo en el Archivo de Indias en Sevilla, hay algunos documentos que cuentan que los barcos transatlánticos, ¿no?, que venían de África a América, en ocasiones se demoraban hasta 6 meses, ¿no?, en llegar. Entonces, existen algunas lecturas en torno a esto. Una de las muñequeras, digamos, que trabajan también este tipo de práctica, que es Helena Martins de Brasil,
ha hecho toda una reflexión de imaginarios de todo lo que podía pasar en estos barcos. Algunas de las cuestiones que se pueden inferir es que estas mujeres esclavizadas eran madres muchas veces en estas condiciones. Algunas traían ya niñas o niños en brazos y pensando en este sentido, cómo ellas amamantaban, eh, se, mm, se ha visto la idea de que rompían sus trajes para hacer una especie de muñequitas, ¿no? Con nudos y de esa manera calmar el llanto de sus hijos, ¿no? Eran apoyadas por otras mujeres que estaban en esa misma situación y bueno, hay todo un tema de maternazgo bastante complejo al respecto. Pero bueno, ahorita voy a seguir avanzando. Aquí les vemos entonces estas mujeres elaboran las muñecas con sus manos, poniendo su sensibilidad, sus emociones, su corporeidad, ¿no? A esto es lo que yo estoy trabajando con la idea de estética ritual cimarrona, ¿no? Es decir, la estética es quizás uno de los más creativos registros, desplazamientos, espacios de exceso, bordes transfronterizos, donde hay variaciones retóricas complejas, ¿no? Metafóricas y otras, de este cuerpo comunitario que es también espiritual. Hay un sujeto colectivo, consciente e inconsciente, que entra en juego, ¿no? Desplaza estas traducciones estéticas diversas, nuevas, alternas. Por tanto, son campos epistémicos de investigación inter y transdisciplinaria en complejidad y evidencian el eje de comunicación simbólica cuya producción de sentido es aplicable a cualquier expresión cultural, como en este caso. En este sentido, también, por ejemplo, podemos ver algunas transdimensiones de esta semiósfera estética ritual, ¿no? Que implica la parte fronteriza, hay una estética intersticial, dialógica, en continuo, es heterogénea, nómada, está siempre situada desde una perspectiva feminista. La propuesta de Haraway y Braidotti nos articula la posibilidad de siempre estar desde un lugar de interseccionalidad, pero a su vez también con todas las posibilidades del horizonte nómada, que es un horizonte político, ¿no? El viaje nunca es físico, también es metafórico. Entonces, también interpela a la dimensión del derecho creativo, que cualquiera puede ejercerlo al crear un elemento estético como es la muñeca de trapo. Hay una epistemología metafórica cognitiva, ¿no? Donde se expresa la dimensión de la memoria, la acción y la proyección. Hay una ética política erótica que también forma parte de esta expresión, ¿no? Desde los diversos desde las diversas matrices, valores y funciones de este hecho estético sociocultural. Está además a través de la muñeca presente este intersiendo de no solo ellas, están hablando a través de ellas las madres, las abuelas, las vecinas, toda la comunidad. Y en este sentido, recordemos la filosofía del Ubuntu, el todo de todos, ¿no? El todo con todos. Hay, por tanto, una interconexión cosmoperceptiva también de sujetos multidimensionales de la realidad que entran en juego en este tiempo-espacio de creación. Y, por supuesto, la interseccionalidad de la raza, clase, género, etnicidad que entra en juego transversaliza cualquier práctica. De ahí que esta sería una expresión de decolonialidad estética. Bueno, entonces creo que me faltan pocos minutos. Voy a exponer un tipo de, aquí vamos viendo, ¿no? Algunas de las muñecas que se están trabajando, por ejemplo, con este tema del Black Lives Matter. Y en ese sentido se da una especie de cura metafórica, ¿no? Una dimensión pasional que desborda los modos de lectura tradicional y también genera una traducción de trascendencia.
En el modelo metafórico que trabajo lo desarrollo desde la estética metafórica en primeridad del Ubuntu, una segundidad desde la indexicalidad de las corporalidades de cada una de las muñecas, y en una terceridad la reflexión simbólica, ¿no?, de la memoria infantil que entra en juego en este territorio de Ubuntu, que es la muñeca. Aquí vamos a ver también unas expresiones de altares que se han desarrollado en homenaje a ciertas mujeres que han sido violentadas, o que, por ejemplo, las deidades, también con temas afrodescendientes como las deidades yorubás. Aquí todas están en femenino, Changó en femenino, Eleguá, en fin. Tenemos aquí al altar. Otro altar que se hizo es en honor a Berta Cáceres de Honduras. Otro altar a Mariel Franco de Brasil, ¿no? Esta mujer que luchó por las mujeres alternas de las favelas en Brasil. Esto se le hizo en UC Berkeley. Aquí está un altar en honor a Sarah Bartman, quien fue la primera mujer Khoikhoi que llegó a Europa, y bueno, sabemos que toda la violencia institucional científica que sufrió. Y bueno, aquí vemos a Jovita Lara viendo su muñeca, su creación, y que contarles que, bueno, estas muñecas se venden, pero no son muñecas que se manejan desde una visión comercial, sino ellas se manejan más sabiendo quién es la persona que va a tenerla. Pedimos siempre una foto, y en este sentido agradezco también al profesor Nicolai, con quien en algún rato, en algún congreso, conoció de este trabajo en sus ciernes, y adquirió una de estas muñequitas que, de parte de todas las compañeras muñequeras del Valle del Chota, queremos agradecerle esta invitación, y el saber que se conectó a través de esta práctica de insurgencia de la ternura, como queremos nosotras llamarle a esta reflexión. Esto es lo que yo un poco quería presentarles, y voy a esperar si hay algún comentario, alguna reflexión de los compañeros de la mesa. Bueno, entonces, hasta ahorita no tenemos en las plataformas alguna pregunta
quizás para el final. Vamos entonces a continuar con las presentaciones. Vamos a escuchar a Marcia Uchiña. Ella nos va a- a dar su ponencia. Y bueno, Marcia lo va a trabajar desde la dimensión sociológica, de sus estudios en teoría de la cultura. Y bueno, su biografía la pueden ver en el abstract, así que más bien vamos a optimizar el tiempo con su presentación. Adelante, Marcia. Muchas gracias. Por favor, ¿podrían ayudarme para compartir la pantalla? Ya. Marisol. Sí, Por favor. solicitamos, por favor, al anfitrión que nos ayude para compartir la pantalla. Marisol, tú tienes que dejar de compartir la pantalla, por favor. Ya. A ver. Ya. Creo que ya puedes entonces tú, Marcia. Ok, gracias. Disculpen la cuestión tecnológica. Adelante entonces, Marcia, te escuchamos. Bueno, buen día con todas, con todos. Muchas gracias por el espacio. Yo les voy a presentar el proyecto Ciudad Revelada en Caminatas Museológicas. Este es un proyecto que se desarrolló en Quito, Ecuador, por 4 años bajo la dirección de Cumandá Parque Urbano, que es una institución que pertenece a la Secretaría de Cultura del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. A continuación les presento una imagen de Cumandá Parque Urbano. Es toda esta construcción que vemos acá. Si por favor siguen el puntero. Tiene una construcción aproximadamente de 15,000 metros cuadrados de construcción y es un lugar en donde se pueden realizar actividades deportivas, culturales y artísticas en un modelo de gestión experimental. Está ubicado en el centro histórico de Quito y es un espacio donde confluyen personas de todas las edades y desde todos los barrios de la ciudad. Quiero detenerme un poco más en esta imagen para contarles sobre 2 aspectos que son importantes y tener una idea de en dónde es que nace el proyecto Ciudad Revelada. A ver. Y Quito es una ciudad que está construida sobre los rellenos de varias quebradas. Esta es una de ellas, se llama la Quebrada de Jerusalén. Acá por donde está el puntero pasa el río Machángara, que es uno de los 4 ríos principales de la ciudad.
Esta es la avenida 24 de Mayo. A este lado tenemos el sur de la ciudad y acá está el norte. Respecto al contexto histórico, quisiera contarles que hasta el año 2009 y durante 23 años, aquí funcionó la única terminal terrestre que tenía la ciudad. Desde aquí se distribuía todo el transporte terrestre hacia diferentes lugares del país. Y en este año la administración municipal decide sacar este terminal de este lugar y llevarlo uno al extremo sur y otro al norte y bajar, reducir el tránsito en esta zona. Entonces, efectivamente, eso se logra. En el año 2015 se inaugura este lugar como Cumandá Parque Urbano, conservando el mismo nombre. Antes Terminal Terrestre Cumandá, ahora Cumandá Parque Urbano, la Terminal de las Artes. Entonces, bueno, este es el contexto en el que se desarrolla Cumandá Parque Urbano y aquí nace el proyecto Ciudad Revelada. En este contexto que les acabo de mencionar, me gustaría aquí rescatar la perspectiva lotmaniana sobre la cultura como un texto complejo y quisiera desarrollar la dimensión semiótica del concepto de semiosis infinita, porque este concepto nos permite construir un conocimiento en continuum sin llegar a construir una realidad absoluta de nada y porque también nos interpela a que existen sistemas dinámicos y que están en constantes tensiones, pero que además de esta característica nos permite construir algo nuevo. Y justamente en nuestro proyecto el caso de construcción de algo nuevo es construir una historia nueva de la ciudad. Bueno, en este contexto complejo sobre la geografía, sobre la historia de Cumandá Parque Urbano y de la ciudad de Quito mismo, nace el proyecto Ciudad Revelada, articulándose en dos ejes principales. El uno tiene que ver con que nosotros proponemos una mirada diversa de la ciudad, rompiendo con esta frontera del espacio museo porque proponemos salir a caminar la ciudad y además mostrar una ciudad una ciudad diferente a la que desde la mirada institucional se presenta como una ciudad metropolitana, como una ciudad de grandes avenidas, de centros comerciales o como una ciudad que es colonial y que está llena de iglesias. El proyecto de Ciudad Revelada lo que proponía es justamente con la caminata salir y conocer la cotidianidad de la ciudad y por tanto presentar esta otra ciudad. Básicamente, en un segundo eje nosotros reflexionábamos sobre estos procesos de modernización que la ciudad enfrenta constantemente y bueno, tomamos a la caminata como esta estrategia para revelar nuevos espacios, para revelar nuevas historias, para construir nuevas historias y también para conocernos entre esta diferencia cultural que habita la ciudad. Entonces, bueno, ahora quiero comentarles sobre el objetivo principal que nosotros tuvimos en el proyecto y tiene que ver con la construcción de una identidad colectiva, porque queríamos considerar la concepción tanto del yo como de la subjetividad y ponerlas en valor sobre un contexto que está en constante cambio y que además estas subjetividades y estas pertenencias del yo dependen de un tiempo-espacio que es dinámico y que está lleno de tensiones. Quiero contarles aquí la razón por la que nosotros proponemos este objetivo como primordial y lo manejamos durante los 4 años. Es que justamente en este momento la ciudad entra en tensión por la llegada masiva de migrantes. Este fenómeno social genera reacciones negativas en la población que resultan muchas veces en prácticas de discriminación y de xenofobia. Entonces, desde diferentes niveles institucionales trabajamos en propuestas para bajar la tensión sobre esta problemática, ¿no? Y lo que hacíamos en todas las caminatas es direccionar para que el público que participa en nuestro proyecto comprenda que la naturaleza de la cultura toma en cuenta
la diversidad que tenemos en nuestras subjetividades y que cada persona presenta dentro de su concepción un mundo diferente. Entonces, bajo este contexto es que nosotros sostenemos esta propuesta durante los 4 años. Ahora les quiero hablar un poco sobre la estrategia metodológica que utilizábamos para organizar la caminata y tiene que ver mucho con la participación comunitaria. Nosotros nos anclábamos para organizar la caminata básicamente en 4 momentos. El primero, que es de relacionamiento comunitario, y bueno, básicamente aquí les voy a contar una anécdota. Nosotros, una vez que ya establecíamos una ruta para caminar dentro de la ciudad, nos proponíamos también manejar una relación comunitaria distinta. En esta ocasión, en esta ruta, íbamos a hablar sobre el consumo responsable y la alimentación sana, la alimentación patrimonial. Entonces, en conjunto con la comunidad, buscamos que una forma de podernos encontrar y de poder conocer la historia de este barrio. Y fue a través de la memoria gastronómica. Entonces, nos reunimos, conversamos, preparamos el alimento, y esto nos dio la oportunidad de tener nuevos aprendizajes. También lo importante de estos encuentros era de que en nuestro proyecto no solamente convocaba a un público adulto, sino también a un público joven. Entonces, la mirada desde las diversas generaciones nos permitían esto, justamente articular siempre esta cadena de retóricas nuevas, de una perspectiva distinta, de ir buscando nuevos significados sobre lo que significa o sobre lo que queremos entender de la ciudad. Un segundo momento en nuestra organización era la construcción de un guión museológico que básicamente tenía que ver con escribir de forma ordenada lo que va a suceder en la caminata, es decir, en el momento que inicia, cuando termina, en el momento en que nos detenemos, quién interviene, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos permitía, como les decía, de alguna forma tener ordenada nuestra participación en la caminata. Y también era una forma de llevar el museo a la caminata. Un tercer momento tiene que ver con varias formas de comunicación que nosotros aplicamos para invitar a participar en nuestro proyecto. Y bueno, en esta vez les estoy presentando un modelo de afiche que nosotros elaborábamos para invitar al público. Como nosotros ya visitábamos antes el lugar, le tomábamos fotografías y presentábamos la imagen del lugar. Entonces, las personas que se interesaban por participar en la caminata sabían qué van a ver, sabían lo que van a conocer. Entonces, esta fue una estrategia para que el público que se interese en participar se cree ya un imaginario del lugar, se vaya construyendo ya una idea de lo que va a vivir en esa caminata. Otra forma de comunicación que nosotros teníamos y para continuar seduciendo al público que participe en nuestra caminata era este enlace institucional que manteníamos con algunos programas radiales. Y aquí básicamente lo que hacíamos es ir al programa de radio, conversar sobre anécdotas del barrio, conversar sobre cómo se va a dar la caminata, y no solamente bajo nuestra palabra, sino también en diálogo con una persona de la comunidad. Entonces aquí nos juntábamos para ir contrarrestando, por así decirlo, sobre lo que vamos a hacer en la caminata. De esta manera el público se seguía interesando y obtenía más información sobre la ruta, y el objetivo era esto, hacer que el público se construya esto, un imaginario del lugar. Y bueno, para que en la caminata finalmente se encuentre este imaginario que las personas que van a llegar a la caminata se iban construyendo durante este proceso de comunicación, y luego iban a obtener la versión de las personas que efectivamente vivían en ese lugar. Entonces, este choque o este encuentro, el diálogo que había, nos permitían conocer una versión nueva de esa realidad. Aquí les voy a hablar un poco ya de lo que hacíamos en las caminatas. Esta es una imagen en la entrada sur de Cumandá. Este grupo era el que nos iba a acompañar en esta vez. Estábamos listos ya para salir a caminar.
Aquí les voy a contar sobre la caminata que hicimos a la quebrada Urcuhuayco. La persona que está en este momento recibiéndonos es una de las personas que forma parte de un proyecto que se llama La Cosecha del Agua. Nosotros en esta caminata, que además está en una de las parroquias rurales de la ciudad, aparte de romper esta frontera del espacio museo, quisimos romper con esta concepción del concepto de lo urbano y de lo rural, cayendo en cuenta de que son dos espacios que aparentan estar distantes, pero que están muy cerca y que el uno depende del otro, es decir, en la zona rural de la ciudad justamente existen estas propuestas, estas alternativas y es el lugar que dota de alimentación a la ciudad. Entonces, conocer de forma tan cercana esta vivencia nos permite tener, aparte de tener una vivencia nueva, nos permite darle valor a este otro lado de la ciudad. Esta es una caminata en un barrio que se llama La Loma Grande y aquí básicamente lo que estamos haciendo es mostrar esta ciudad cotidiana y además presentar alternativas sobre lo que las personas de los barrios hacen. Aquí estamos conversando con una persona que tiene el oficio de zapatero y bueno, bajo nuestra concepción del consumo responsable, lo que estamos aquí es conversando sobre las diferentes alternativas que tenemos para no desechar las cosas de forma inmediata, sino que en la ciudad todavía existen estos espacios de que a pesar que atraviesa por una fase de modernidad globalizante, existen también estas alternativas. 3 minutos más. Aquí estamos visitando un espacio que está estigmatizado, pero justamente por el abandono institucional. Y aquí nosotros quisimos hacer una mirada del pasado a través de la memoria. Cada una de las personas que estaban en este lugar sabían una anécdota o una leyenda o una historia diversa de este lugar. Entonces, el encuentro de todas estas de este diálogo, de esta conversación, nos permitió crear una retórica nueva del lugar y además también nos permitió romper con este estigma que había de este lugar, de que era un lugar que tenía como muchas cosas negativas, ¿no? Pero el conocerle y el saber que hay gente que vivió en este lugar cuando estaba habitado fue bastante interesante también. También visitamos el mercado de San Roque, que es uno de los mercados emblemáticos de la ciudad, quizá el más grande que distribuye alimentos a todos los mercados de la ciudad. Y básicamente aquí lo que estamos es conversando sobre el consumo responsable y la posibilidad que tenemos todavía en la ciudad de asistir a estos lugares y tener este encuentro cercano con las personas que trabajan aquí. Y de saber cuál es la importancia de asistir a estos lugares, de consumir en estos lugares para que la memoria esté viva, ¿no? Entonces, bueno, esta era otra de los ejemplos en las caminatas que nosotros organizábamos. Quiero cerrar esta presentación volviendo a Lotman cuando propone al lenguaje y la comunicación transculturales como esta posibilidad de diálogo entre culturas, porque nos permiten construir un proceso de recodificación de significados y además nos hacen caer en cuenta de que lo homogéneo y lo heterogéneo pueden juntarse, que no son estigmas ni que tampoco son conceptos que están establecidos en una posibilidad pasiva, sino que justamente esto nos permite un diálogo diverso. Quiero ahora sí despedirme presentándoles a la flor de la planta de Achira, que es una flor endémica de la ciudad de Quito y forma parte de la flora urbana. Entonces, también comentarles que muchas veces pasa desapercibida, pero está presente y es justamente con este proyecto que nosotros queríamos darle valor a todo esto que aparentemente está o pasa desapercibida o está en el olvido, pero no de todos, sino de determinados contextos nada más. Eso nada más, entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, estoy aquí para responder. Muchísimas gracias.
Gracias, Marcia. Vamos a cambiar la dinámica. Vamos primero a exponer todas y después esperamos las preguntas que se den. Entonces vamos a seguir con Tian Sánchez, que nos va a trabajar desde un proyecto que él desarrolló desde el vínculo entre las artes. Él es dramaturgo y también trabaja el tema de la cultura en sus diversas dimensiones. Adelante, Tian. Gracias, Marisol. Buen día con todas, con todos. Voy a trabajar sobre el análisis a un proyecto que se realizó en el 2015. Lo he denominado a este análisis como Museo Desbordado. El Museo Interactivo de Ciencias está ubicado en Quito, Ecuador, y es donde se desarrolló el proyecto Escalando Paredes, que es un proyecto que agrupó a una comunidad de jóvenes, de adolescentes que están alrededor del museo para trabajar con ellos varias intervenciones sobre agricultura urbana. Tuvo como sede el Museo Interactivo de Ciencias y también se consolidó con la llegada de varios artistas, activistas, agricultores, agricultoras, productores, que fueron dando como pautas para entender cómo sería esta unión entre la agricultura, las intervenciones artísticas y todo lo que tiene que ver con la cultura juvenil. A partir de eso, lo que voy a realizar de una manera breve es basarme en la categoría analítica de semiósfera propuesta por Lotman, y a partir de eso ir viendo cómo se pueden crear algunos sistemas institucionales y desde esa creación cómo se pueden romper también estos sistemas de sentidos institucionales y cotidianos para ir generando propuestas que vayan más allá del espacio de contención o de limitación que puede tener un museo en la actualidad. Para ir contextualizando desde dónde se producen estos sentidos, desde dónde se van creando estas representaciones, primero converso un poco sobre el Museo Interactivo de Ciencias. Este museo está ubicado al sur de la capital, en Quito, en el barrio obrero de Chimbacalle. En este mismo espacio funcionó la fábrica La Industrial, una fábrica que estuvo vigente hasta 1999 y a partir de eso cerró. Esta fábrica cierra por varias deudas que contrae con el Instituto de Seguridad Social en el Ecuador, por deudas también que tenía con los y las trabajadoras. Este espacio pasa por esa deuda a ser público y es donde se interviene a partir del año 2000 para luego en el 2008 empezar a funcionar ahí el Museo Interactivo de Ciencias. Entonces ahora está dedicado a ser un espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología. El barrio de Chimbacalle, en cambio, es un barrio igual al sur de la ciudad, es un barrio obrero, es un barrio que contaba hace muchos años con muchas fábricas y por eso fue que muchos de sus trabajadores también se comenzaron a situar a los alrededores de las fábricas. Fue ahí donde fue apareciendo el barrio. En la actualidad ya no hay el número de fábricas como existían antes, pero también lo que llama la atención del barrio es que existen muchas instituciones educativas públicas y privadas, en su mayoría colegios, es decir, de educación secundaria, de educación media, donde hay una población juvenil alta en el barrio. No siempre que habita en este espacio, pero que sí llega a sus clases ahí. A partir de esto,
lo que hemos planteado es que son semiósferas particulares, estas del museo y del barrio. Son semiósferas diferentes donde se producen representaciones y productos de sentido también de manera distinta. Los procesos de semiosis se diferencian y a partir de estas distintas lógicas de producción de sentido, lo que se buscó con este primer proyecto, que fue un proyecto que se planteó desde mediación comunitaria, fue un proyecto en el que trabajé más o menos como un año para ir situándolo, fue cómo a partir de estas semiósferas distintas, heterogéneas, irregulares que se pueden dar, buscar un punto de unión, buscar un punto donde puedan generar esta traducción intersemiótica. Fue ahí que por la alta cantidad de jóvenes que se dan en el espacio, se pensó que se podría trabajar un proyecto con esta población. Entonces, a partir de eso fue donde se planteó esta propuesta de desbordar el museo. Entonces, esta propuesta de desbordar el museo lo que propone es que el proyecto Escalando Paredes esté en este sitio de intersección de la semiósfera museo y de la semiósfera barrio. Este proyecto Escalando Paredes genere los filtros, genere este sitio de intercambio de permeabilidad para que se dé la traducción intersemiótica. Entonces, de esa manera es donde el proyecto comienza a cobrar sentido, primero convocando de manera institucional a varios colegios, pero nos dimos cuenta que esa convocatoria institucional también hacia los institutos educativos del sector no funcionaba de una manera precisa. Entonces lo que hicimos fue más bien llegar directamente con los y las jóvenes. ¿Cómo llegamos con los y las jóvenes? Ahí es donde se propuso esta idea de la fiesta como ruptura de la frontera. Es decir, nosotros como institución en ese momento del Museo Interactivo de Ciencia, teníamos una semiósfera delimitada, teníamos una semiósfera desde donde producíamos unos códigos y pensamos que para convocar a los jóvenes teníamos esta idea también de ir viendo cómo se da su entorno social, cómo sucede la comunicación en ellos, en ellas. Y pensamos que está muy presente esta idea del cuerpo, está muy presente esta idea también de la diversión, está muy presente también la idea de compartir, la idea de lo social, la idea de este entorno social donde se producen esos sentidos. Fue ahí que se tomó como elemento detonante la fiesta. ¿A qué nos referimos con la fiesta? Nos referimos a un espacio creado desde la mediación comunitaria del museo con convocatoria juvenil, donde se colocaba cada viernes después de clases, que sería en Quito, en su mayoría es a partir de las 2, 3 de la tarde, colocábamos un DJ, colocábamos música y convocamos a los y las jóvenes del sector. A partir de eso fue donde comenzaron a llegar. Estas fiestas se dieron más o menos durante 6 meses, en los días viernes, y en un inicio tuvimos la participación de 5 o 6 jóvenes, y a partir de los 6 meses las fiestas se daban alrededor con 300, 400 jóvenes. En ese sentido, lo que se fue creando también fue un espacio donde se creó un grupo base para trabajar con ellos. Este grupo base rondaba más o menos los 40 jóvenes que eran como desde donde se estructuraba el proyecto y tenían una participación mucho más activa. ¿Por qué se escogió la agricultura urbana? También es porque fue una preocupación como básica, llamémoslo así, en esta población, porque el barrio, al situar también varias fábricas, y en el barrio, al pasar
por un costado, el río Machángara, que es un río que se lleva las aguas residuales de gran parte de la ciudad de Quito, es un espacio contaminado. Entonces, lo que se planteó también con la agricultura urbana es ir dando otro tipo de, digamos, de interacción al barrio desde las intervenciones artísticas que se podrían dar. Por ejemplo, en esta foto que ustedes miran, fue un proceso que se creó con los chicos y chicas de ahí, donde cultivamos un campo de maíz. Cultivamos un campo de maíz y la idea era hacer, desde que se siembra el maíz, esta fiesta que se realizaba todos los viernes, y ir como registrando en todas estas fiestas cómo crece el maíz. En la fotografía que está ahí, es parte de una exposición que se creó al final y ahí está invitado a una escuela. Ahí es más o menos ya 3 meses a partir de la siembra que se realizó. La idea de este espacio y de ir como juntando las semiósferas aparentemente distintas en sus procesos sociales, también da cuenta como una forma de reescribir el museo. De reescribir el museo ya no solamente para los adolescentes como un sitio de paso, sino como un lugar para habitar. Este proceso con los adolescentes lo que generó también fue incidencias en el modelo de gestión del museo, que es lo que se buscaba. Es decir, transformaciones a nivel institucional. Se permitió el acceso libre a los adolescentes, se permitió que tengan acceso a varios sitios del museo, se creó una sala de encuentro de adolescentes, aparte del proyecto Escalando Paredes, porque nos dimos cuenta que a partir de eso se podía generar otro tipo de procesos. Entonces había también sitios para que ellos hagan sus tareas, para que se encuentren, para que puedan visitar el museo de otras maneras, desde otras perspectivas, con otros procesos de mediación. Luego se fueron creando también con los adolescentes otras mediaciones del museo, propuestas por ellos, por ellas. Entonces la agricultura urbana también comenzó a generar estas rupturas de frontera, porque creemos que a partir de eso fue dándose la experiencia de lo diferente. El museo, con unas lógicas institucionales planteadas, lo que fue creando son cambios, transformaciones, ir viendo que puede buscar desde la educación informal, desde la educación popular, desde la comunicación, desde la producción de representaciones, otras formas de habitar, otras formas de entenderlo. Entonces, lo que se llegó fue que los jóvenes pueden habitar el museo, pueden transformar una semiósfera desde sus semiósferas, pueden generar traducciones intersemióticas, pueden generar filtros, pueden generar otro tipo de sentidos para la construcción de sus identidades en lugares que aparentemente no estuvieron creadas para ellos. Entonces, creo que el museo, al expandirse, al abrirse al barrio y a su población adolescente, digamos que tienen mayoritariamente, formó otro tipo de cosas y logró incidir ya no solamente en sus lógicas institucionales de divulgación científica en este caso, sino también ser un espacio para habitarlo, una semiósfera de construcción identitaria muy amplio que puede darse desde varias circunstancias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tian, por tu presentación. Exacto el tiempo. Vamos entonces a continuar con la última presentación con María José Yáñez. Ella le gusta que su presentación se le diga que trabaja desde una perspectiva de bailarina, investigadora de la vida. Así que
Ya nos va a presentar en este momento. Adelante, María José. No se te escucha. Buenos días. En esta oportunidad yo les voy a compartir esta investigación que tiene que ver con el cuerpo, el arte y la subjetividad y la construcción simbólica de las obras del artista Ligia Clark. La artista brasileña Ligia Clark empezó su trayectoria en 1947, a los 27 años de edad, de los cuales los primeros 16 los dedicó a la pintura y a la escultura. Más tarde, su propuesta artística va a sufrir una inflexión radical al cuestionar 3 temas importantes: el cuerpo, la función del artista y la curación. El trabajo de Ligia Clark responde a una lucha por abandonar las etiquetas de la escuela de lo que significó ser artista en el Brasil de su época. Estamos hablando de la década de los 60, que coincide con la época más represiva de Latinoamérica con las dictaduras militares. Ligia Clark va a pertenecer al movimiento denominado antropofagia. Los antropófagos son las personas que comen cargo. Esto es una alusión al canibalismo desarrollado por Oswald de Andrade. Los modernistas brasileros usaron esta metáfora para legitimar la apropiación crítica y selectiva de las tendencias artísticas y estéticas que llegaban desde Europa, lo que significaba que ellos lo que querían era devorar la cultura europea, combinarla con la cultura autóctona o local brasileña y de eso sacar un producto. Esta breve descripción del concepto es fundamental para acercarnos a Ligia Clark, porque su obra estuvo en sintonía con toda la atmósfera experimental de la antropofagia, con toda esta atmósfera política, económica, estética que se estaba viviendo en el Brasil de los años 60 y 70. Ella inclusive declaró alguna vez que su trabajo planteaba un modelo antropófago de la subjetividad. Su propuesta va a convulsionar lugares comunes del arte moderno, del artista, del objeto, del espectador, y va a ser la pionera en abrir el camino al arte contemporáneo. Es una propuesta híbrida, disruptiva, la que nos presenta Ligia Clark, donde va a recuperar la subjetividad a través del cuerpo. Hay que también decir que la propuesta, al menos en su último periodo, tenía un carácter completamente experimental, cuestionando un régimen estético mediante la investigación de la subjetividad, la corporalidad humana compleja, y va a incluir el tema terapéutico. La nociología fronteriza de Ligia Clark. Al pertenecer a este movimiento antropofágico, su propuesta encaja en el pensamiento fronterizo. Su arte no es una obra solamente de museo. Ella abandona esta propuesta y más bien incorpora otros lenguajes corporales, emocionales, sensoriales, y saca al espectador de ser un sujeto pasivo y lo acerca a una experiencia estética y terapéutica del cuerpo. Ligia Clark se situó en el borde del arte de su tiempo. Su obra indicó nuevos rumbos de una revitalización de la forma de hacer arte. En esos tiempos va a convertirse en una propuesta completamente disruptora. La experiencia artística no se limitaba, según ella, al campo estético, sino que inmiscuía el amplio terreno de la vida. En esta investigación a mí me interesó comprender la obra de Ligia Clark utilizando la imagen de un encuentro con su propuesta. Mi idea no es poseer la verdad sobre esta artista, sino más bien dejarme y con ello invitarles a ustedes a tratar de comprender, de sintonizar el uso de su lenguaje que va a atravesar fronteras. Algo que a mí me impactó mucho es que su obra nos invita a reflexionar sobre que la experiencia estética es algo que no solo pasa por la conciencia, sino que también pasa por el cuerpo. Vamos a
voy a analizar una obra que se llama Baba Antropofágica. Les voy a pasar un pequeño video. Esta obra, denominada Baba Antropofágica, tiene su origen en una experiencia onírica de la artista, que luego la va a convertir en real. Se parte de la premisa en la que cada participante del grupo se reúne en torno a una persona, como lo podemos observar, que está en el piso, y el resto de personas llevan carretes de hilo en la boca de varios colores, que poco a poco van a ir sacando de su boca y van a ir envolviendo el cuerpo de la persona que está en el piso. Este performance desarrolla una relación intrínseca entre los fluidos corporales y trae a primer plano los humores, que son olvidados y negados en el ser humano. La saliva es viscosa, está presente en nuestras bocas. Su función es ayudarnos a la masticación, a la digestión de los alimentos. Se compone de agua, proteínas, enzimas, sales. Eso nos trae a la memoria esta parte animal. Es un despertar del cuerpo primitivo. Es una baba antropófaga, ¿no? Es decir, una sustancia viscosa que está alimentando al cuerpo de la persona que está en el centro. Nosotros conocemos que las mamás de todo el mundo utilizan la saliva para curar los golpes de sus hijos. Estamos haciendo una relación a la baba antropófaga y caníbal, de la que ya nos hablaban los modernistas brasileros. Estamos relacionándonos con el canibalismo de Oswald de Andrade. Esta imagen antropofágica de Ligia Clark se refiere a devorar al otro. Lo alimenta, convirtiéndole al cuerpo en un objeto sensorial. A través de esta obra, Ligia Clark va a romper con la visión de este cuerpo moderno, encerrado en los límites de la piel, en los límites de una anatomía. Y lo que nos va a producir es conectarnos con esta parte más profunda del cuerpo, más olvidada e incluso más rechazada. En la antigüedad se introdujo la idea de que los fluidos eran algo impuro. En la actualidad, por ejemplo, si nosotros pensamos en la menstruación, que es un proceso completamente natural, muchas veces es un objeto de pudor que incluso nos avergüenza. Baba antropofágica nos va a remitir a una propuesta y nos va a hacer reflexionar de que cada día, consciente o inconscientemente, nosotros consumimos el cuerpo de los otros, nos relacionamos con el cuerpo de los otros, nos alimentamos a través de nuestros sentidos, masticamos el sentido de los otros y de nuestro propio cuerpo y nos nutrimos de nuestra corporeidad y de las corporeidades de los otros. Y erigimos a través de esto relaciones, emociones, sentimientos. Ligia Clark nos va a hablar de un cuerpo que está más cercano al mundo, no un cuerpo objeto. Para un poco analizar esta obra, estoy utilizando la categoría de semiósfera de Lotman. Él dice y habla que toda producción cultural es un texto, el mismo que contiene varios lenguajes heterogéneos. Esta categoría se la puede trasladar, la podemos tomar prestada a la semiósfera del cuerpo en la obra de Ligia Clark y analizar cómo es la producción de sentido, cómo se lee el cuerpo, cómo se lo vive, cómo se lo representa en nuestra cultura. También podríamos relacionarla con la corpósfera de Fignol, que es una semiósfera dentro de la semiósfera de Lotman, en donde se realizan varios lenguajes corporales. El lenguaje artístico de Ligia, más que certezas, nos provoca incertidumbre. Lo estético, lo creativo, lo terapéutico, combinado con lo corporal. Este despertar de la subjetividad del participante, incluso con su memoria y sus recuerdos. Esta memoria del cuerpo que es portadora de nuestra historia de vida, de nuestra existencia en el mundo.
Ella va a circular en los bordes de una nueva práctica estética, de una práctica disruptiva, utilizando un lenguaje y su comunicación son fronterizas, están en los bordes del arte, de la estética y de la clínica. Ella en un momento hablaba de que no sabía si era artista, si quería dedicarse a la cuestión psicoanalítica, y ella en una carta a uno de sus mejores amigos, Elliot Isica, va a decirle: prefiero quedarme en las fronteras y vivir desde la frontera. Ligia Clark vuelve al cuerpo, ¿no? Es también un aporte súper importante porque si bien ella no se reconoce como feminista, pero va a estar sintonizada con el movimiento feminista de esta época. Un cuerpo que ella lo va a entender como un filtro semántico de nuestras percepciones sensoriales, enredadas con significaciones que no son solo cognitivas, sino sensitivas, perceptivas, emocionales, simbólicas y también espirituales. El espacio del cuerpo fue un espacio de creación, de inmersión en las sensaciones vividas. Este se convirtió en una superficie poética, política, de intercambio de relaciones, de fluidos, de subjetividades, de emociones y sensaciones. Podríamos decir que Ligia Clark integra en su obra una lógica quiseral, una categoría, una idea que va a exponer Michelle Gilbert en su texto Emoción, Argumentación y Lógica Formal. Ligia Clark era categórica al decir que el arte tenía que causar emoción. Sin emoción el arte era precario. Era una crítica exacerbada al racionalismo del arte de esa época. Ella va a dar estas rupturas con las fronteras de la estética tradicional a través de incluir la clínica en sus propuestas estéticas. Ella va a trabajar una propuesta híbrida, disruptiva, que recupera lo subjetivo, lo emocional y que nos conecta con la parte más íntima de nuestro ser. Su práctica va a dar un paso de ser una práctica moderna a una práctica completamente contemporánea. Ligia Clark, un poco ya tratando de cerrar este tema, en su obra es completamente experimental, es una forma de relacionarse con la vida. Ella se pregunta qué acontece cuando tú puedes combinar una práctica artística con el fluir del inconsciente, a través del físico, de relacionarte con tu cuerpo, de las sensaciones corporales, y esta se convierte o no en una revelación de un hecho interior. Las fronteras entre arte y curación terapéutica se disuelven en la obra de Ligia Clark. Ella se revela contra la cosificación del proceso creador. Es por esto importante pensar desde lo transdisciplinar, desde su propuesta, para desatar todas estas fronteras, diseminar el logocentrismo del mundo, traspasar los límites de las ciencias, del arte, de la clínica. Es establecer puentes de interconexión que superen una barrera de la lógica. Una reflexión que es importante y sustancial realizar es que cualquier espacio fronterizo es poroso. Es un mecanismo en el que confluyen varios lenguajes que garantizan el contacto entre varios mundos, es decir, una zona ambigua en donde los límites resultaban difusos. Ligia Clark plantea una mirada de interconexión entre arte, curación, cuerpo y subjetividad, entre objeto y espectador, entre el público, y de cómo su propuesta estética es dinámica, es porosa, es permeable, es una práctica que transita los bordes, pero mantiene un diálogo también con el centro. Estar en los bordes, a Ligia le costó ser discriminada en su momento, en su época del campo estético, porque ella se encontró haciendo una práctica que no estaba legitimada en ese momento, que ni ella misma sabía cómo explicar y que la llevó a la soledad. Sin embargo, Ligia continuó experimentando por varios años, poniendo en riesgo su reconocimiento internacional. Tal vez ella encontraba algo plenamente vivo en esta experimentación, algo que la seducía y que desde hace años estaba buscando.
tal vez era esta capacidad que tiene el arte de curar. Gracias. Muchas gracias, María José. Hemos concluido con las exposiciones y cada uno hemos presentado nuestras diversas reflexiones en torno a los proyectos de entender el museo más allá de del espacio tradicional, ¿no? En el caso de las muñecas afrodescendientes que les comentaba, ¿no? Ellas al generar una exposición que tiene que ver con un ritual tradicional de hacer un altar, están hablando con otro lenguaje, con un lenguaje espiritual, y hubo muchas expresiones, como vieron en las imágenes, al respecto. En el caso de Marcia, saca el museo a caminar con la gente, a sentir, a vivir, a degustar, ¿no? Tian también nos explicó cómo a través de la fiesta se puede encontrar ese tercer espacio, esa terceridad, diríamos, desde la transdisciplinaridad y la semiosfera de Lotmaniana, que encuentra una nueva perspectiva de práctica y de encuentro entre sujetos que también no siempre son incluidos desde sus lógicas prácticas y eróticas, ¿no? Y bueno, en el caso de aquí de María José, con respecto a reivindicar una figura que ha sido también invisibilizada desde esta dimensión, sobre todo de trabajo con una dimensión feminista, en una época en que habrían toda una serie de elementos contestatarios frente a esas prácticas, ¿no? Entonces, tenemos un buen espacio de exposición ahorita para preguntas, reflexiones, o si alguien quiere hacer más acotaciones con respecto al proyecto, damos la palabra. Querida Teresa, no sé si es que hay alguna pregunta de parte del público en este momento. Bueno, buenas tardes. Bueno, ahí buenos días, ¿no? Aquí ya buenas tardes. Aquí, por ejemplo, en Barcelona son las 3, en Rumanía las 4. Bueno, me encanta que estemos así en tantos puntos distintos, porque Perú, México, ¿verdad? ¿Dónde más? ¿De dónde? Ecuador de nosotros. Ecuador, sí. Bueno, yo lo que les quería preguntar, no sé, es en general a todos, ¿no? Bueno, a todas y a Tian, ¿eh? Les quería preguntar si ustedes ven algún tipo de interacción o de influencias entre estas manifestaciones culturales, que también son rituales y demás. Ayer ya pregunté algo similar en otra mesa. Y posibles interacciones con otras culturas, por ejemplo, de este lado, ¿no? Pues yo que sé, las culturas más de Oriente Próximo, Norte de África, bueno, las culturas o mediterráneas, la clásica, ¿no? La cultura, las manifestaciones culturales de las culturas clásicas, donde hay la mitología, donde está todo esto. ¿Ustedes creen que puede haber algún tipo de interacción, de influencias mutuas, ¿no? No lo sé.
algo que le estoy dando un poco de vueltas para ver, por ejemplo, desde el Mediterráneo si hay intersecciones, ¿no? Hablo culturales, pues fíjate, del folclore, de la música, de la pintura, de las manualidades, de las habilidades, porque en el fondo esto de las muñecas, ¿no? Es una habilidad, es cultura, de otra manera, ¿no? Y lo que simbolizan. Si hay algún tipo de relación o esto ya es superestructural y se da en todas las culturas, no sé. Es una pregunta que les hago realmente a la mesa, muy interesante, ¿eh? Muchas gracias. Muchas felicidades por el trabajo que realizan y las investigaciones que están haciendo, ¿no? Bueno, esta era mi pregunta. Comenzaré yo exponiendo, ya que aludiste el tema de las muñecas. Sí, efectivamente, sabemos, por ejemplo, en África, ¿no? Todo este trabajo de la escultura tenía una dimensión espiritual, simbólica, un trabajo de cura metafórica, que es lo que yo propongo en el caso de las muñecas. También, por ejemplo, lo que fue la traducción ya en América, en el Caribe, el vudú, ¿no? El vudú también es una práctica religiosa en donde, obviamente desde una mirada colonialista se ha visto desde una perspectiva negativa, pero el vudú articula este sentido del alma interna, llamada en otros, desde diferentes culturas, ¿no? Esta espiritualidad, esta práctica de acción, de transformación. También, por ejemplo, en Colombia se maneja todo un tipo de muñequitas que se les llaman las quitapenas, también igual en Guatemala, en donde se les coloca debajo de la almohada y ellas te quitan tus tristezas, ¿no? Y al otro día amaneces bien, ¿no? Me parecen estas magias populares. También, por supuesto, en Bolivia, el trabajo con el hilo, quería también mostrarles también... hay un tipo de muñecas que se hacen con lana y de acuerdo al color, por ejemplo, en Bolivia se utiliza en el cuerpo para tratar cierta dolencia. Entonces el chamán te receta, podríamos decir, un tipo de hilo con cierto color. Por supuesto, el tipo de hilo tiene que ser de lana, de llama o de oveja, de algún animal que tenga, no es sintética, no es lana sintética. Entonces, vemos ahí esta dimensión de cura metafórica, a mí me gusta llamarle así porque es a través de esta poética, que es una política y una erótica a la vez, ¿no? De transformación, de transmutación, y por tanto, volviendo a Michel Gilbert, ¿no? Esta lógica espiritual o quiseral, como él le gusta llamarle, tiene un efecto, consigue una transformación, un hecho concreto. Hay una retórica detrás que es muy rica en explorar y que ahorita con las nuevas propuestas desde la cognición abierta, inclusiva a la emocionalidad, a la espiritualidad, a la corporeidad, más allá de la racionalidad, nos permiten entender que funcionamos también por estas lógicas y con estas prácticas. Hay una sugerencia, para poner, cuando nos explicaste lo de la actriz brasileña, hay un número sobre el cuerpo, ¿no? ¿Verdad que hablaste del cuerpo, no? Hay un número de Designi que está dedicado al cuerpo. Y hay otro de mitos y ritos contemporáneos, el de mitos y ritos contemporáneos, que tiene muchas cosas, lo coordinó José Enrique Finol, lo conocen a José Enrique Finol, y el de cuerpo María Eugenia Olavarría, de México. Y creo que, bueno, que tocáis temas muy interesantes, muy interesantes. Y luego lo del museo también, diríamos que tiene el trabajo que hacéis, ¿no? Tian, ¿no? Bueno, me estoy quedando yo con la palabra, igual querían ustedes hablar entre ustedes. Y estoy yo aquí hablando. Digo... Adelante, exponga. Bueno, no sé si quieren primero y luego sigo. Si me quieren comentar algo de lo que he dicho, o si se les sugiere algo o lo que...
porque fíjate, el tema este de África, que se ve bastante, ¿no? O los temas del Caribe y los sanadores también en África y demás. Pero un poquito más arriba, hacia la cuenca mediterránea, igual nos tendríamos que ir a la mitología clásica para encontrar, no es que sea lo mismo, pero encontrar intersecciones, ¿no? Y que hay algo superior que siempre el ser humano, ¿eh? Pues esto que tú decías también, Marisol, sobre la... Perdonen, los estoy tuteando. De Adelante. la espiritualidad y de las creencias y todo esto, ¿no? Pues es que me parece un tema muy interesante. Intentar ver, si no intersecciones, o sea, orígenes, de dónde viene y cómo estos orígenes pueden estar como, diríamos, geográficamente muy separados y en la época también, temporalmente también, pero que hay algo ahí, ¿no? Me parece, no sé, igual estoy haciendo... Y luego lo del museo, ya que estoy hablando, es que si no me paran, sigo, ¿eh? Lo del museo, me pareció interesante esto, el trabajo, esta experiencia que hacéis con los jóvenes, ¿verdad? Lleváis muchos años, entendí desde el 2015, puede ser, ¿no? Sí, fue a partir del 2015. Fue un proyecto que inició en el 2014 con algunas planificaciones, digámosla, como piloto, y que fue como ejecutado a partir del 2015. Lo que sucedió también con el proyecto y al final fue que tuvo de duración un año por varios cambios que existieron ya a nivel como de eh, organizativo en los museos, entonces no se pudo continuar. Ese puede ser como también uno de los problemas que se da mucho en los espacios públicos acá en Ecuador, que no hay procesos sostenidos, que no hay procesos a largo plazo, porque hay como también varios cambios políticos, digamos así, a nivel de las autoridades, que no permiten continuar. Entonces, en este caso fue un año donde donde se realizó el proceso, donde se convocó a esta comunidad adolescente que pudo generar estas ideas de expandir hacia afuera el museo, ¿no? De abrir sus puertas de otra manera. Interesante. Y luego lo de los paseos, esto casi, ¿no? Me pareció también muy de mucho interés, ¿no? Estos paseos a través de zonas muy concretas, ¿no? Muy específicas, con tradición, ¿no? Siempre con algo que el por qué nos desplazamos ahí. Vaya, el Camino de Santiago, para entendernos, perdón, salvando las diferencias, ¿no? Pero que tiene algo siempre que estoy buscando siempre uniones. O sea, con lo que voy oyendo, digo, bueno, me parecen cosas de mucho interés, porque además estos paseos no son de ahora, ¿no? Tienes que poner el micro, Marcia. Sí. Muchas gracias, Teresa, por la pregunta. Bueno, sí, efectivamente, como les había comentado, este proyecto duró 4 años y es justamente por las razones que acaba de comentar Tian, ¿no? Que hay un proceso, bueno, no un proceso, hay digamos como una dinámica institucional que no sostiene estos procesos comunitarios sobre todo. Entonces, siempre están a la expensa de las decisiones políticas que atraviesan las instituciones. Entonces, bueno, sí, justamente yo quería referirme un poco a las intersecciones que tú preguntabas y yo creo que, o sea, sí existe una, al menos desde el proyecto que yo les había comentado y es justamente esta memoria gastronómica con la que nosotros en alguna ocasión caminamos, ¿no? Creo que se puede articular con la historia de varios lugares, no solamente aquí en Ecuador, sino en Latinoamérica y en la misma cultura
de Oriente Medio o de Oriente, que, como tú estás mencionando, ¿no? En Europa también. O sea, yo creo que hay una, digamos, como una revitalización o la construcción de, no solamente de la historia de la ciudad o de un lugar, sino también de, o sea, de prácticas cotidianas que se van narrando a través de preparar el alimento, de encontrarte en este espacio en donde el tiempo pasa mientras vas preparando algo y no solamente te acuerdas de una historia que tú viviste, sino te acuerdas de una historia que te contaron sobre otra persona. Entonces te da la oportunidad de que siempre estés volviendo a esta memoria y la estés construyendo y vayas formando una narrativa nueva. Eso me parece que podría, digamos, como calzar en esta pregunta que tú habías hecho. Y respecto a sí, o sea, nosotros en la caminata lo que queríamos era mostrar esta otra ciudad, porque hay una tradición desde, yo creo que también es de diferentes ciudades, de mostrar una ciudad que es, digamos, solamente esta parte que puede ser, entre comillas, bonita, organizada, como esta propuesta que tú le quieres mostrar para atraer un público extranjero, para que visiten, ¿no? Y en el caso de Quito hay muchas empresas turísticas que promocionan tours para extranjeros, para un público que es de afuera, ¿no? Y siempre es como la ruta de las iglesias, la ruta del Quito colonial, y bueno, hacer y además también a veces conocer este lado de la cultura quiteña y ecuatoriana de una forma estigmatizada, como que únicamente fuera folclórica, pero no, y no en el sentido negativo, ¿no? Sino que más bien es esto, o sea, nosotros con estas caminatas conocimos no solamente las nuevas formas o las alternativas que tenemos de consumir un producto, de visitar un mercado que también tiene una historia que está viva, que está constante, que está reescribiéndose, sino también visitar otros lugares que tienen este abandono institucional, como dije, pero que son tan acumuladores de memoria y que muchas veces el turismo extranjero no tiene la oportunidad de llegar a estos lugares, ¿no? Y conocer justamente eso, este Quito profundo que yo le sabía decir, ¿no? Esa riqueza. Exactamente, sí. Y bueno, Perdonen, hay un número, me van a decir que si estoy yo vendiendo de Signi, pero ya saben que no, porque lo pueden bajar todos los artículos dedicados al comer, beber, gusto, que lo coordinó Oscar Traversa, de Argentina, que nos dejó el año pasado. O sea que, pero que con esto de la gastronomía, ¿eh? También hay un número, es que lo hemos tocado en The Signi muchos temas, pero bueno, que bien, ¿no? Que bien, me ha gustado mucho esta mesa, ¿no? También es como aire nuevo, ¿no? Aire fresco, ¿no? O sea, investigar con temas de tanto interés y tan reales, ¿no? Yo quería también compartir una reflexión que cuando trabajé la ponencia, porque me parece que el trabajo de Ligia Clark, si bien estamos hablando de muchísimo tiempo atrás, en la actualidad es súper importante en el contexto que nosotros estamos viviendo pandémico, ¿no? Yo converso con varias personas, con amigos, y esta vuelta al cuerpo es súper importante porque la virtualidad, si bien nos permite, por ejemplo, estar conversando en este momento de diferentes partes del mundo, pero también nos hace perder ese contacto con el cuerpo, lo que dice Ligia Clark, ¿no? Alimentarnos de esa corporeidad de los otros, masticarle a esos sentires, a nuestro sentir mismo desde el cuerpo. Entonces, cuando estaba preparándose, llegó a mí esta reflexión, ¿no? De que la propuesta de Ligia Clark se actualiza en este momento, ¿no? Para volver al cuerpo, sentir el cuerpo y esta necesidad de conectar con las corporidades, con la emoción, lo que nos transmite el estar con los otros, ¿no? El comer el cuerpo de los otros todos los días, masticar lo que los otros están viviendo, eso yo creo que es la vida misma, lo que dice Ligia Clark, o sea, sale del campo estético para mezclarse con la vida. Pues muy bien, muchas gracias. Ahora
a la media empieza yo voy a ir a oír a Chema, a Paz Gago, que habla ahora a las 3, bueno, a las 4:30, creo. Quería yo también terminar de contestarte la reflexión que mencionabas. Estaba pensando, por ejemplo, toda esta lógica de espiritualidad, por supuesto que están en todas las culturas y también en las culturas del norte. Por ejemplo, pensaba en los druidas, ¿no? Por ejemplo, y en cada una de los países, digamos, tienen siempre su versión más ancestral, originaria, que esa no es la versión colonizadora, digamos que desde las perspectivas críticas, por supuesto, siempre estamos en contra, ¿no? Hay ese otro lado de la Europa que quizás sería muy rico trabajar, explorar, pensando en que son lenguajes estructurales de fondo que forman parte de todas las culturas. Y cuando hablo de lenguajes estoy hablando más allá del lenguaje verbal. Pensaba, por ejemplo, también en la propuesta de Glissant, ¿no? Que podríamos decir hay una semiótica de criolización, ¿no? Es decir, que hay mixtura siempre en todas los lenguajes. Entonces, por ahí es un camino que estoy, de hecho, ahorita un poquito abordando. Y también a ver si podemos revitalizar a las brujas. Exacto, por supuesto, La bruja y el caníbal. Hay un libro justamente de Calibán y la bruja, no sé si ahora sí que conjunto a la exposición de María José, que también aborda la dimensión esta caníbal, que es una forma también de resistencia, de reivindicación desde este lugar situado de América, ¿no? Que incorporamos esta otra mirada emotiva, afectiva, corporal y toda la visceralidad que esto implica, pues es empoderarnos, ¿no? Desde otro lugar enunciativo, crítico e inclusivo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Teresa, por a ustedes, compartir con nosotros esta ustedes. Muy bueno, amable. Muchísimas gracias. Only 2-3 minutos remain. Thank you. Nos están diciendo que tenemos que marcharnos. Eso es. Muchas gracias a todas, a todos por esta presencia. Gracias. Y al organizador, muchísimas gracias. Gracias. Nicolai. A ustedes. Gracias. Adiós. Adiós. Thank you very much, all. You. To you. Thank you very much. Bye.